Este es Eros Recio, bailarín profesional. Un día, Eros se dio cuenta de que las personas con discapacidad eran el único colectivo del mundo sin un símbolo que las representara. Y entonces decidió crear la bandera de la discapacidad. Viajó hasta la ONU para presentarla, y como todo campeón lo consiguió. La ONU la aceptó oficialmente. Hoy, Día Internacional de la Discapacidad, los deportistas paralímpicos del Proyecto FER hemos querido apoyar su iniciativa y, por supuesto, ser sus primeros abanderados. Bronce, plata y oro. Son unos colores que representan el deporte también, ¿eh? Abandera con nosotros la discapacidad. Y ayuda a que cada 3 de diciembre, Día Internacional de la Discapacidad, Sea el día para mostrar esta bandera.